Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Le habla el profesor Camilo desde el modo cuarentena. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, voy a proceder a explicar esta breve cápsula. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, es decir, cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Nuestro objetivo de aprendizaje va a ser analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, es decir, en toda la sociedad, principalmente en el impacto en la forma de hacer y vivir la guerra y la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral y público. O sea, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, cómo cambió la forma de percibir y ver la guerra y qué repercusiones tuvo para la mujer y su derecho por la igualdad social y laboral. Muchachos, para partir quiero que observen las dos imágenes. Pueden ver en una parte una guerra que simula el medioevo, la edad medieval, en este caso por una película que es Corazón Valiente, muy buena película por lo demás. Y en el otro lado tienen unas imágenes correspondientes a la Primera Guerra Mundial, es decir, en los años 1914 a 1918. Las diferencias saltan a la vista, creo que la primera que ustedes podrían identificar tiene que ver muy bien con las armas, ¿cierto? Que se utilizaron. Vemos la utilización de tecnología en una parte, vemos lo rústico tal vez de alguna de las armas que se evidencian en la primera imagen. Muchachos, entonces esa es una de las grandes diferencias. Quiero que observen ahora estas dos imágenes y vean qué relación podríamos establecer entre la primera imagen, que es una mujer trabajando en una industria de armamentos, la industria armamentista, en la época de la Primera Guerra Mundial, y dos mujeres exigiendo el voto femenino. ¿Qué relación existirá entre, por una parte, la mujer trabajando en la industria armamentista y entrando al mundo laboral y luego la reivindicación por el derecho femenino? Es lo que queremos que ustedes puedan saber en esta breve cápsula. Vamos entonces a ver cuáles fueron los cambios en la percepción de la guerra. Uno de los cambios más significativos va a ser en la utilización de tecnología para la guerra, es decir, cómo se pone la tecnología al servicio de las muertes, de los objetivos militares, que básicamente consiste en neutralizar al enemigo. Vamos a ver la utilización de la metralleta, la utilización del avión y del barco como elementos bélicos, los tanques también, como elementos bélicos de gran impacto para la conformación de la guerra. No es lo mismo una guerra en donde dos ejércitos se enfrentan directamente a una guerra en donde hay una ametralladora que puede generar un impacto enorme en el costo de las vidas humanas. Va a cambiar las tácticas de guerra absolutamente. La magnitud de sus efectos, los efectos de la Primera Guerra Mundial van a ser todos en abundancia, muertes en abundancia, heridos en abundancia, es decir, la cantidad de personas que se vio involucrada en la Primera Guerra Mundial va a ser una cantidad nunca antes vista en las guerras anteriores. Y de gran importancia, cuestión que ustedes tienen que recordar desde el primer año medio, es cuál fue la motivación de la Primera Guerra Mundial. La muerte del archiduque, eso no explica completamente, ¿cierto?, cuál es la motivación real y profunda. Las causas económicas, muchachos, como en todas las guerras, son las que priman por sobre las demás. Y vamos a ver que la Primera Guerra Mundial devela derechamente que la causa de la guerra era que los imperios, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, querían obtener mayores ganancias económicas. Esto a partir de ampliar el mercado, de ampliar sus consumidores, de poder recoger materia prima, etcétera. O sea, la causa de la Primera Guerra Mundial fue una causa económica y eso tiene un nombre que se llama imperialismo. Entonces, otro impacto va a ser la caída demográfica de Europa. Imagínense muchachos, Alemania perdió casi 2 millones de habitantes, Reino Unido aproximadamente 1.800.000, 1.700.000, o sea, tenemos una gran cantidad de muertes en países en donde representa esta cantidad el 10, el 20% de la población total de un país, sobre todo población masculina. ¿Qué pasará si luego de una guerra los hombres en edad fértil, jóvenes, van a la guerra y mueren? Efectivamente repercute en la tasa de natalidad, es decir, en cuántos niños nacen, porque no hay hombres, así claramente. Y eso va a tener un descenso de la curva de natalidad europea, que va a costar años revertir. ¿Ah? Interesante que podrían averiguar. Acá en el apoyo social está una carta que la quise incorporar porque va a ser una carta que un soldado envía a su esposa, relatando las crudezas que vivió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, se las voy a leer rápidamente. Cariño mío, quizás te gustaría saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que, y como te dije antes, me fusilarían si alguien de importancia pilla esta masiva.
Todo el mundo está totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. Voy a leer esa parte, muchachos. Qué importante saber la opinión en primera persona de un soldado que estuvo en el frente de guerra. Los soldados, este soldado se veía feliz en la guerra. No, manifestaba todo lo contrario. Ya no creemos en el patriotismo. La guerra, al parecer, caló tan profundo en la alma humana por los horrores que se viven allí, que los jóvenes ya no sentían una adhesión patriótica por defender a su país, sino lo único que querían era que se acabara. ¿Ya? Entonces el apoyo social va a ser un tema importante, porque antiguamente podían haber guerras en donde la gente no tenía opinión, peleaban los guerreros de una tribu o los soldados de algún señor feudal, pero no se veía involucrada toda la población. Hoy en día, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, la guerra va a cambiar respecto a la necesidad de un apoyo social. Si no hay apoyo por parte de la sociedad, la guerra muy difícilmente se pueda llevar a cabo. Tenemos entonces esta otra parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y esto está enfocado en el mundo de los derechos sociales de la mujer. Quiero que observen acá, esto es una propaganda del siglo XX respecto a cómo debía ser una mujer. Era un manual de cómo la mujer debía comportarse. Quiero que lo lean, fíjense, es indignante para la mujer y para toda la humanidad en realidad. Hazlo sentir a sus anchas, dice este afiche publicitario. Deja que se acomode en su sillón o se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrece quitarle sus zapatos. Habla con voz suave y placentera. Es decir, esto es un afiche que llama a que la mujer sea prácticamente una esclava del hombre. Ese era el rol que tenía la mujer y tuvo la mujer durante muchos siglos durante la historia de la humanidad, o la prehistoria de la humanidad, si quisiéramos decirlo. Y por otra parte, tenemos a una mujer reivindicando el voto femenino. ¿Qué relación tendrá la Primera Guerra Mundial con todo esto? Bueno, muchachos, la Primera Guerra Mundial va a incorporar a la mujer al mundo del trabajo. Incorporando a la mujer al mundo del trabajo, comienza un proceso de empoderamiento respecto a su utilidad social, respecto a su autoimagen y a su valoración económica, que también va a repercutir en la vida privada y social de la mujer. Si observan la otra imagen, vamos a ver a una mujer manifestándose a favor del voto femenino, luchando por los derechos sociales e individuales de la mujer. Entonces vemos una relación entre Primera Guerra Mundial, incorporación al mundo laboral, es decir, al trabajo. Tienen que ir a trabajar porque los hombres están en la guerra, necesitamos seguir produciendo, y la mujer fue absorbida por el mundo laboral. Y a partir de eso la mujer comienza un proceso de reflexión, tal vez anteriormente a eso, pero con más fuerza desde 1914 al decir, bueno, si yo estoy trabajando, ¿por qué me pagan menos? Si yo estoy trabajando, ¿por qué no tengo derecho a voto? Si soy tan útil al país como un hombre. Desde ahí tenemos entonces una larga lucha que se desarrolla hasta hoy en día. El siguiente texto entonces que les quiero mostrar fue escrita por Florence Underwood, representante de la Liga de las Mujeres Libres en el periodo británico. En él, esta señora critica el debate generado en torno a lo que en este periodo se conoció como el problema de las mujeres excedentes. Fíjense eso, por la diferencia que existía entre la proporción de hombres y mujeres. Dice así: el matrimonio no es el único trabajo que buscan las mujeres. Si hay un problema de excedente de mujeres, no será resuelto enviándolas a un exilio indeseado a los territorios de ultramar, sino dándoles las mismas oportunidades que a los hombres para trabajar. Si se levantara el veto profesional a las mujeres y si los puestos directivos no se reservaran exclusivamente a los hombres, no se hablaría tanto del problema de las mujeres que sobran. Si es un problema, este ha sido creado por los hombres y son ellos quienes deben resolverlo. Decir que una mujer sobra simplemente porque no esté casada es una impertinencia. Palabras de esta señora entonces en el diario británico. Tenemos entonces una situación impactante. Desde 1914 la mujer se da cuenta, hey, nosotros no sobramos por no estar casadas, tenemos nuestra vida, nuestra posición social, nuestro rol en la sociedad no se limita a ser la sombra del hombre. Y desde la Primera Guerra Mundial eso se va claramente. Chicos, para finalizar esta breve cápsula, porque les va a servir para desarrollar la actividad que les van a enviar, también les recomiendo poder ampliar un poco el conocimiento breve y rápido que les di para que la cápsula no durara tanto.
en los siguientes links. Ya acá les adjunto dos links que los manda a unos videos de YouTube en donde se explica súper bien, no tan bien como yo, pero bien, cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y una cronología de la lucha por la igualdad de género de las mujeres. Eso, muchachos, un gusto saludarlos a la distancia, que estén muy bien, un abrazo grande y espero verlos pronto. Se extrañan, que estén muy bien.